Arrancamos en otro programa más de la Resistencia. Comentanos, Nico, con qué te vamos ahora. Justamente, Nera, vamos a estar hablando algo que venimos mencionando en la resistencia, pero que cada día se está haciendo más público, que es la tensión y la preocupación que hay en casi todo el mundo referido a China. ¿Por qué? Porque justamente la OTAN, los 29 países miembros, se han unido en una declaración la cual presiona un poco, que para mí esto es muy subjetivo lo de presiona, ya les vamos a explicar por qué con Rami también, al Partido Comunista Chino o básicamente al partido gobernante en China, ya que están diciendo que hay una conducta coercitiva de China en el plano internacional y hay un creciente autoritarismo. Claramente, Pekín no se iba a quedar atrás. Pero básicamente lo que incluyó esta cumbre y la declaración la OTAN ha sido que el dragón rojo, como la suelen definir un montón de gente también, es un desafío sistemático, el cual claramente es una amenaza para el mundo entero debido al autoritarismo y a sus presiones coercitivas, a su avance militar, bélico, también el avance militar, bélico, biológico, de alguna forma que ya se entienda a qué punto nos estamos refiriendo sin mencionarlo, también a la cuestión de la bioseguridad, de la tecnología, del 5G, aeroespacial también. Entonces hay un poco de preocupación dentro de la OTAN y del mundo entero sobre esto. Claramente, China salió a defenderse porque no es ninguna persona que le falte el coraje, claramente, el Partido Comunista Chino. Entonces ellos salió justamente un portavoz de la misión de China ante la Unión Europea a expresar que China no supone un desafío sistemático para nadie, pero si alguien nos quiere imponer uno, permaneceremos, indiferentes. Y a su vez exigió prácticamente que la OTAN deje de exagerar la teoría de la amenaza china. A su vez, claramente esta defensa de Jinping prácticamente del gobierno chino no es muy válida, ya que si uno se pone a ver, como nosotros analizamos en la resistencia en un video que acaba de salir hace un par de días también, el avance que está teniendo en el campo tecnológico, militar, bélico, nuclear y también propagandístico, el cual han tocado muchísimas veces Horacio y Rami, claramente China pareciera ser que cada vez sí tiene mayor poder dentro del mundo. Entonces, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció que todo el mundo reconoció que China está aumentando su capacidad militar, algo que se dio cuenta todo el mundo prácticamente, y ha continuado su comportamiento coercitivo. A su vez, el funcionario mencionó que Pekín se está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear, noticia que la resistencia abordó un par de días antes también en nuestro programa radial, y que es opaco, o sea, no es claro a la hora de rendir cuentas sobre su modernización, no solamente nuclear, sino bélica. Y dentro de todo este contexto, de toda esta, para así decirlo, entre muchísimas comillas, crisis que está sucediendo, Biden fue cuando viajó a Europa con una idea de contener a China, pero ¿qué sucedió claramente? Europa y la OTAN en general opinó parecido a Biden sobre que hay que frenar China y demás cuestiones porque no quieren una nueva guerra fría, pero a su vez Europa ve la oportunidad que es China dentro del mercado. Claramente, los productos chinos son mucho más baratos que la industria europea y que la industria norteamericana. Entonces, la idea de la Unión de Europa en general, de la mayoría de los países europeos, es intentar frenar un poco las tensiones y para no generar una nueva guerra fría, entonces, porque ellos notan que Biden y que el gobierno estadounidense lo que está intentando es intensificar toda esta confrontación que está habiendo e intentar aislar Pekín. A su vez, luego de todas estas referencias que han sucedido y todas estas comunicaciones, declaraciones que hizo la OTAN y demás, la bolsa de Hong Kong, por ejemplo, el Hang Seng, tras el cierre en su cumbre, registró pérdidas del 0,71%, los subíndices cerraron en negativo, comercio e industria 0,3, servicios menos 0,3 en comercio e industria, servicios de menos 0,6, financia de menos 1,18, inmobiliaria de menos 1,21. A su vez, claramente, esto es un plan el cual la OTAN tiene no solamente de atacar en estas cuestiones de autoritarismo, como ellos les suelen llamar, que tiene China, sino también a Rusia, ya que fueron los dos países que más menciones tuvieron dentro de esta cumbre, catalogándolos como régimen autoritarios, y a su vez ellos se han dado cuenta de que China está trazando está en una ruta claramente ya, la cual está trazada, bautizada como el decimocuarto plan quinquenal con metas de cumplir para el año 2035. ¿Y cuál es el fin? El cual ellos mismos lo han dicho, el Partido Comunista Chino, la construcción completa de un país socialista moderno. No sé, Rami, ¿vos qué podés opinar de todo esto? Sí, bueno, al principio toda esta cuestión y este tono y palabrerío bélicos de parte, por ejemplo, de Jens Stoltenberg,
por ejemplo, a mí me parece justamente palabrerío y tono bélico que no tiene ningún sentido práctico en realidad, porque desde hace mucho tiempo China viene avanzando y de frenarlo ni hablemos, digamos. Es decir, el único que ha puesto alguna especie de freno ha sido Donald Trump, con el tema de los aranceles a China, el tema de inmiscuirse en lo que referencia a la tecnología china en Europa, como es el 5G, que como habías nombrado al principio. Es decir, esos fueron los únicos actos y las únicas acciones reales, concretas contra China y las últimas. Luego todo lo demás son declaraciones para la tribuna, ¿no es cierto?, en Europa, en Estados Unidos, porque por otro lado, tanto en el G7 dicen estas cosas, pero ¿qué pasa con el tema del impuesto al 15%, impuesto global? ¿Por qué hay una exención a China? ¿Por qué a la City de Londres no se la van a dar a la exención? Como diciendo y dando un mensaje, vamos todos a Pekín, trasladamos el centro económico mundial a China, tal cual. Y es lo que está pasando. No hay ninguna duda de lo que están haciendo. Justamente, sí, justamente referido a la cuestión económica, la Unión Europea y los países europeos no son estúpidos y se dan cuenta que los productos chinos, la industria china es muchísimo más barata y de muy buena calidad ya, como para poder competir contra la europea, la cual tiene costos altísimos, lo mismo con la norteamericana, que eso también es un punto clave, me parece, y a su vez si tenemos en cuenta una cuestión que seguramente Horacio la maneja un poco mejor, que es de la energía. Europa cada vez está destruyendo más las plantas nucleares. He leído noticias de Alemania, Francia, cada vez en un proceso de desnuclearización, creo que sería la palabra, de estas plantas que generan un montón de energía a un precio muy barato, para justamente ir a toda esta cuestión de la energía solar, eólica. Mientras tanto, China, Rusia y demás países están cada día más con más potencia nuclear, no solamente bélica, sino también para generar energía. Sí, tal cual. ¿Me permitís un pequeño aporte para no extender tanto el bloque? Creo que no es menor la cuestión de lo que hemos planteado días atrás y que ya desarrollaremos en profundidad, desde ya agradeciendo enormemente a la gente que nos está apoyando por Twitch. No es menor la nueva ruta de la seda 2049 de China. Creo que es un fenómeno que está pasando desapercibido. Muy probablemente tengan que hacer un documental de este fenómeno para masificar el mensaje. Pero bien es sabido de que hay una suerte, muy entre comillas, entiéndase que estoy parafraseando algunos elementos, una suerte de autopercepción de una cultura milenaria por parte del actual régimen chino. Lo cierto es que todos saben que el actual Partido Comunista Chino, en realidad, termina en una suerte de expansionismo de una determinada etnia. No quiero entrar en una cuestión demográfica porque eso lo maneja más Ramiro, pero hay una cuestión étnica, pero para que se entienda, China quiere rescatar, o el Partido Comunista Chino quiere rescatar ese metarrelato de que ellos son los verdaderos portadores de esa cultura milenaria. Pero tiene una particularidad, porque supongamos por un instante que fuese cierto que son portadores de esa cultura milenaria, que insisto, hay que ver los últimos conflictos bélicos previos a la Primera Guerra Mundial para entender este traspaso. ¿Cómo ellos revalidan entonces el siglo XX? Y esto quiero remarcarlo, porque para ellos el siglo XX fue el siglo de la vergüenza. Y muchas veces se han culpado a Occidente, particularmente a Inglaterra, por las rutas del opio que se imponen allá a mitad del siglo XIX. Pero lo cierto, acá está la curiosidad, lo cierto es que más allá de todas estas interpretaciones que se puedan realizar, China es una amenaza porque intentan revalidar un relato netamente expansionista y reivindicador de sí mismo. Pero con un dato de color que con esto quiero apuntar, que es ¿cuál es el sentido de esto que he planteado la Ruta 2049, la nueva Ruta de la Seda 2049? Que así como China fue capaz en solo 3 décadas de dejar de ser un país subdesarrollado, porque lo era hace 3 décadas atrás, a convertirse actualmente en el país hegemónico a nivel cultural y político, demográfico del mundo. Y si alguien me discute lo de cultural, yo los invito a que vean dos fenómenos solamente: cómo funciona la industria de Hollywood y cómo están funcionando los institutos Confucio. Ahora tienen por fin con este líder político actual, el Partido Comunista Chino, que China logre hegemonizar finalmente su estructura
al mundo, ya no solo a la región, y ya no solo en cuestiones específicas de ciertos espacios económicos o ciertos espacios culturales, sino ya una dominación global. Y esto es el objetivo de esta nueva ruta de la Seda 2049, expresamente planteados por ellos, expresamente buscando consolidar una infraestructura interna que les permita sostenerse en su expansión externa. De eso se está hablando actualmente en China cuando se habla de la nueva ruta de la seda hacia el 2049, porque todos saben que la ONU ha postergado sus objetivos 2030 en base a un cálculo específico que ya lo vamos a desarrollar en nuestro libro sobre el ecologismo hacia el 2050. Lo cierto es que China está, si uno dice, está confabulando con la ONU, sí y no. Hay puntos en común y puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro estratégicos. Ahora, a nivel geopolítico hay tres grandes actores: el metacapitalismo occidental, el imperialismo chino y la política burocrática de la ONU. Son los tres grandes actores que están disputándose el control. Y lo que se está tratando en la Agenda 2049, para que se vea que esto no es una suerte de teoría de conspiración cuando habla de rutas de la seda, es volver a ese famoso sueño chino. Es decir, el famoso ejemplo occidental del sueño americano que pregonó en los 80 y en los 70, actualmente se quiere tratar de sustituir en el mundo como el sueño chino, pero no solamente en China, porque si uno observa, cuando se está hablando de estas políticas de inversiones, con estas transformaciones en la infraestructura, con este fortalecimiento económico, lo que hay no es revalidar el sistema propiamente chino hacia China, porque su sistema ya funciona. Para nosotros sería una barbaridad, pero digo, en términos de liderazgo político, ellos tienen asegurado el poder. Sin embargo, están tratando de mantener una infraestructura que le permita reabastecerse constantemente en cada paso que avanzan hacia el mundo. Ejemplos de esto, porque parece que es una abstracción que yo planteo, fíjense en cómo lograron conquistar, porque fue una conquista, el Tíbet. ¿Cómo están actuando en este momento para lograr hacerse con el control de la industria minera en Birmania? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con el conflicto bélico en Malasia? ¿Cuál es la realidad de China y Taiwán? ¿Cuál es la realidad de China y Hong Kong? Porque hay un intento, entre comillas, de recuperar, porque esta es la visión que ellos tienen, por eso quise introducir el tema con este apartado, con esta idea de somos una cultura milenaria, tenemos un siglo de vergüenza y vamos a reivindicarnos en el sueño chino. Intentan justamente seguir con ese criterio expansionista propio de una determinada etnia, porque no son todos iguales, propio de esta determinada etnia, para lograr asegurarse el control absoluto de los tigres asiáticos. Y una vez que se aseguran el control absoluto de toda la línea de los tigres asiáticos, el resto ya decanta por sí mismo. No en vano, fíjense que Putin está mucho más dispuesto a establecer diálogos con Occidente que con sus vecinos. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. El resto, teorías conspirativas y algunos trasnochados. Pero estos son datos concretos que estamos arrojando. Perdón si me extendí. No hay ningún problema. Estamos para el cierre, Gabriela, si te parece, para no extender muchísimo el bloque. Dale, le recordamos a la gente que este programa lo transmitimos por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se suben los videos al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. Y en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.